Es el presidente de la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, gracias Martín. Que mañana empieza. Gracias José Luis por la invitación. Es un honor estar en una reunión de este tipo con tantos compañeros tan distinguidos, tanta militancia, tanta reflexión, tanto dolor, tanto sufrimiento condensado acá. Tengo el imperativo de primero rendir un homenaje a nuestro gran maestro Amancio. Pocas veces he visto a alguien que desde no solo de su militancia, sino de las ciencias exactas pueda llegar a semejante nivel de formulación ideológica y de interpretación filosófica y política de la evolución, no solo de nuestro país, sino del mundo. Sus obras y sus pensamientos, que yo he compartido más de 6 años, realmente no lo he vuelto a encontrar en un pensador ni en un militante posterior. De todo lo que yo voy a decir y de todo lo que he hecho a partir de ahí, debo decir que en materia de seguridad social casi todo es de Amancio, y obviamente en materia política todo es de Perón. De modo lo que van a escuchar de mi boca poco es mío, o casi nada, salvo quizás la forma de decirlo. De Jorge Urriza lo mismo, de hace 20 años, lo conocí con Graciela, nos fuimos a Asunción a un congreso de Raíz, y a partir de allí hasta, bueno, a mí me echaron en el 94, esos 6 años los pasé cotidianamente al lado de Jorge, y ni hablar de José Luis, aquel proyecto que durante 2 años hizo la defensa del sistema de solidaridad, del sistema previsional, que lanzamos el COFEPRES, ¿no? Y todo lo que hicimos antes, cuando nos fuimos a Chile a estudiar el sistema chileno, aquella hermosa obra de Amancio que se llamó Monetarismo y Previsión Privada, donde demostró técnica y científicamente lo que desgraciadamente le ocurrió al pueblo chileno. Ni hablar cuando salió la ley 24.241, aquella primera obra se la publicó en la Caja de la Provincia de Buenos Aires cuando era presidente. Ni hablar de Asalto al Futuro, una de las obras más profundas ideológicamente. Es admirable cómo había un tipo tan brillante como Amancio que te explicaba los grandes fenómenos de los mercados mundiales, de la evolución de la humanidad, en términos entendibles por el hombre más simple, y a renglón seguido te lo traducía en un jeroglífico matemático de alto nivel, que eran inentendibles hasta para los propios adjuntos de su universidad, de sus cátedras. Realmente fue un orgullo haberlos conocido. Y de Jorge Urriza ni hablar, una solidez ideológica así como la de José Luis. Bueno, con esto hicimos el proyecto que se defendió 2 años. También hay que decir que esto se negoció por un error. El grupo político además no apuntalaba por representatividad al Congreso, era el de Pilo Bordón. Por eso nuestro proyecto fue conocido como Proyecto González Gaviola. Lo firmaron compañeros, uno de ellos acaba de hacer un libro, Moisés Fontella, recordando aquello. Creo que mañana tenemos una charla en conjunto, si Dios quiere, si ya sacamos el dictamen. Y 13 compañeros firmaron aquello, ¿no? Hombres importantes de aquel, compañeros militantes, Maqueda, Corchuelo Blasco, entre los que recuerdo. Pero entonces negoció porque dentro de estas luchas se daba lo que hoy, a esto viene el cuento, plantea la FJP. Le pedíamos que esta administradora le dieran garantía de rentabilidad, y entonces negociaron un artículo para que la AFJP del Banco Nación diera estas garantías de un 2% de rentabilidad, idea más. Cuando se iba a negociar esto, yo le dije a Pilo Bordón: Pilo, no lo haga porque el turco te va a vetar. Y dicho y hecho, después que se lo leí, vetó. Esta es la parte de la historia que a veces no se cuenta. Bueno, pero esto es histórico. Pero yo siento el imperativo, rendido el homenaje a una parte que a mí me cabe, de todos los compañeros, como dice el cartel, de todos los patriotas que militaron en la resistencia contra este modelo. Siento el imperativo también de esto que se dijo acá. En estos tiempos de la dictadura democrática de los medios de información pública, se producen de modo tal que aquello que se publica, aunque no ocurra, pero lo que ocurre y posteriormente no se publica no existe.
en estos tiempos, de todo esto que se explicó acá, que explicó Jorge, que explicó José Luis Lorenzo, qué herramientas tenemos. Y es obvio esta tendencia informativa, pues si ustedes ven cualquier programa político, cualquier diario de opinión política, miren nada más que los sponsors. Y va a ser muy clarito, si no encuentran un administrador, vayan tranquilo al programa. Pero casi ningún programa político o económico deja de estar responsabilizado por una, dos o tres de las administradoras. De modo que vayan también tranquilos sabiendo que van a jugar de visitantes. Pero en estos tiempos, ¿qué herramienta tenemos? Bueno, tenemos una herramienta importante, que somos nosotros, que eso es la vieja metodología nuestra. La vieja metodología nuestra es el boca a boca, es sentarte frente a los medios, es ayudar aunque sea con el vecino, ayudar a decodificar este mensaje tan falaz, este mensaje tan perverso, y que nos han hecho creer, y 15 años de insistencia con aquello del miente que siempre algo quedará, ha hecho mella no solo en quienes tienen realmente intereses, sino aquellos que sin tener interés en este modelo perverso lo creen, lo han aceptado, lo han incorporado sobre la base de la demonización del sistema de reparto, del sistema de solidaridad, y lo han incorporado como realidad. No tenemos otro elemento. Entonces mi rol pretende ser muy rápidamente en brindar 5 o 6 pequeños conceptos que quizás sirvan a los militantes para ayudar a combatir esta idea. El primer concepto, que creo yo que es el concepto central, y que este debate lo ha demostrado, estos números que acá se brindaron también, es el siguiente. Lo que es absolutamente imposible de conseguir macroeconómicamente y técnicamente es que una generación de empresarios y trabajadores de un país, más el conjunto del pueblo a través de impuestos, puedan resolver 2 problemas al mismo tiempo, que es pagarle a los actuales jubilados y además ahorrar para futuros jubilados. Esto es absolutamente imposible, aún en el país más desarrollado, más equilibrado, que tenga menor índice de Gini, o sea, menor diferencia de ingresos entre los sectores, técnicamente es absolutamente imposible. Esto es lo que se ha demostrado. Yo planteé este tema en un congreso de la OIS en Paraguay hace un año, después me robaron el libreto en Europa, le decía que esto me hacía acordar el cuento de Perón cuando hablaba de sofá cama. Ese es un mueble donde uno se sienta mal y duerme peor. Y este es el problema de los sistemas mixtos. Este es el problema de los sistemas mixtos. Los sistemas mixtos ni ahorramos bien para los futuros jubilados y tampoco le pagamos bien a los actuales jubilados. Con lo cual es como sofá cama. No sirve ni para una cosa ni para la otra. Este es el primer mensaje, este es el eje central. El otro tema es la perversidad del sistema de principio, lo que señalaba Jorge, también lo suelo decir. No existe ni siquiera en el sistema capitalista ningún otro negocio, no hay ningún otro. Y si alguno lo encuentra, por favor avísenme, en el cual. Primero la definición de empresa. ¿Qué es una empresa? Una empresa que donde un empresario corre un riesgo, consigue el capital, el trabajador pone el trabajo, cuando hay rentabilidad, el empresario lleva beneficios, paga los intereses del capital y le puede aumentar el salario de los trabajadores, se aumenta la productividad, si hay beneficio. Esto, desde la escuela primaria, esta es la teoría básica de la empresa liberal. No estamos hablando del socialismo ni del peronismo, este es liberalismo puro, es académico. Esto está en todos los libros de economía del mundo, salvo la FJP, donde el que pone el capital es el trabajador, el que corre el riesgo es el trabajador. El empresario no corre ningún riesgo, ni pone capital, se lleva las ganancias y los riesgos los corre el trabajador. Esto realmente revierte hasta el sistema del capitalismo neoliberal, ni hablar del capitalismo humanista o del capitalismo llamado renano, porque este modelo neoliberal que se aplicó en 13 países emergentes es en realidad la muestra última del capitalismo re-enano, ni siquiera el capitalismo renano, el re-enano, el que ni siquiera es válido para las propias reglas del capitalismo. Esta perversión de este sistema, concebido en su origen, como acá se explicó, nada más que para apropiarse de aquello que todavía no se habían apropiado, que es el ahorro de los trabajadores,
que era lo único que quedaba por apropiarse en nuestro país, visto todo este proceso, obviamente desde la revolución del 55 en adelante. Se inventa todo este sistema infernal de mentiras. Y empiezan las citas falsas, por ejemplo ahora. Una es la cita de Perón, esta parte de su discurso del 10 de noviembre del 73. Yo obviamente tengo a disposición de todo el discurso entero, que fue el día que él firmó el último programa de seguridad social. Y de este discurso obviamente pone la parte que él explica cómo actuó el Estado del 56, de cómo saqueó las cajas la dictadura del 56. Pero se olvidan que ya en su primer planteo Perón señala que en realidad el seguro social es innecesario cuando hay seguridad social, que la seguridad social lo que hace es eliminar la necesidad de un seguro social individual, y empieza con toda su doctrina, obviamente con todos estos componentes tales como el manejo tripartito de las cajas, la participación de los trabajadores, la participación de los jubilados y la participación de los empresarios del Estado en la administración de estos fondos. Y termina arrancando con el tema de la solidaridad y cuál es el fundamento ideológico del sistema previsional argentino. Pero en 2 párrafos, sacados de contexto, señala cómo sacaron las cajas, cómo el Estado, cuando administra mal, o cuando administra sin la participación de los trabajadores y los jubilados, saquea la caja. Y en esto de las citas parciales, estos son expertos. Entonces, está a disposición de ustedes todo el discurso, y además el programa ese de seguridad social, que es una barbaridad ideológica, porque que es una excelencia ideológica de Perón, una barbaridad en buen sentido, porque ahí baja todas las líneas de nuestro pensamiento, o sea que la jubilación es sustitutiva del salario, que la solidaridad tiene que ser el eje de todo el sistema previsional, etcétera, etcétera. Esto también lo vamos a ir difundiendo a través de los cuadros. Pero baste con decir de que utilizan esa cita parcial. También están utilizando ahora una cita de Joe Stiglitz. En un momento en que un periodista le pregunta a Stiglitz, ¿es mejor hacer un cambio preguntándole a la gente o no preguntándole a la gente? Chocolate por la noticia, Stiglitz lógicamente le digo, pero es mejor hacer preguntándole a la gente. Pero citan la mitad nada más. Porque lo que ellos no cuentan es que este modelo, en el 95, financiado por el Banco Mundial, hacen un estudio que es la base ideológica que se manejó en todos los círculos técnicos internacionales. Se llamó Envejecimiento sin crisis. Fue un estudio de 5 o 6 teóricos, economistas neoliberales. El Banco Mundial con esto le dio impulsión a la expansión del modelo chileno-argentino y llevó hasta estos 13 países en que hoy está implantado. Pero en 99 contrata a Orgaz y a Joe Stiglitz. Y Joe Stiglitz es un trabajo que también es accesible, que está en las agencias internacionales, si no también le podemos acercar, aunque yo no tengo muy bien traducido al inglés, del inglés, sino una versión muy académica, muy sintética, donde él desmitifica 10 mitos, que son los que se hablaron acá, que tenía mayor rentabilidad, que impedía la evasión, que formaba un mercado de capitales propio, que con la jubilación privada corría menos riesgo económico el país. En fin, los 10 grandes mitos de esto también está a disposición. O sea, cada vez que citan a alguien, citan la mitad, o citan la parte que les conviene, ni siquiera citan el contexto. Peor es la gorda, que de la Biblia lo único lee el Apocalipsis, ni siquiera lee la Buenaventuranza, por lo menos, ¿no? Si leyera por lo menos la Buenaventuranza, uno no recibiría semejante mensaje satánico y apocalíptico para no poder dormir tranquilo. Eso como condimento. Y además es la más invitada a todos los programas, es la más invitada, pero candidata mediática como esa, si la hubiéramos pergeñado y fabricado al efecto, no lo hubiéramos conseguido. Pero bueno, allá cuando se quedó sin argumento dijo, aunque pierda plata, aunque me den toda la ganancia al país, igual voy a estar en contra. Bueno, entonces, nosotros estamos soportando este ataque mediático tremendo. ¿Qué es lo que significa y por qué el hombre técnicamente no puede resolver su problema de vejez? Además, ideológicamente, que ya se explicó acá, lo explicó José Luis, una cosa quizás esa mentalidad del hombre
que piensa que él solo debe ahorrar para su vejez, y nosotros que pensamos que la comunidad debe resolver el problema de sus viejos, hay una diferencia axiológica e ideológica. Pero además de ello es una cuestión técnica muy simple de calcular. Si el hombre ahorra él mismo para su vejez, técnicamente el problema es que siempre va a acumular por exceso o por defecto. Si es una mujer que se jubila a los 60 años, durante 30 años aportó el 10% de su trabajo, de su sueldo. Si esta mujer consiguiera una administradora que no le cobrara el 40%, si además en los mercados mundiales se portara más o menos razonablemente, no como ahora, que este cultor del biomercado, parece que el biomercado se enojó un poquito con los mortales, nos mandó 3 o 4 avisos para que no hagamos del culto del mercado una religión absolutista. Pero si se diera todo esto, una persona, que esto también hay un estudio de Amancio y de Contegrán, que demostró que en el mundo los grandes capitales durante 30 años no pueden conservar su valor, o de hecho no lo han conservado hasta ahora en el siglo XX, y en el XXI tampoco, como se vio con esta crisis. Pero si no se dieran todos estos elementos a favor, aún así esta mujer de los 60 años, ¿qué tendría? Tendría durante 3 años el 100% de su salario, durante 4 años el 75% de su salario, durante 5 años el 60% de su salario. De modo que sería un buen sistema privado si dieran todos estos requisitos que no se dan, y aunque cumplieran la promesa de las administradoras de ni cobrar. Pero ¿qué ocurre si una longeva que vive hasta los 80 o 90 años? ¿Quién le va a pagar la diferencia? Bueno, el viejo vituperado Estado. Lo que sí, en cambio, las ciencias actuariales, demográficas y estadísticas permiten calcular con exacta precisión, una precisión con errores de menos de un 1%, es cuántos mayores van a morir de 65, 67, 70, 80, 90. Lo que no van a saber es si soy yo o él. Esto no puede terminar, porque este es el secreto de la finitud, el enigma de la vida del hombre y de la finitud, que es la única certeza que tenemos. Lo que no sabemos es cuándo nos va a tocar el viaje. Este es el problema. Pero sí sabemos que para un colectivo lo podemos determinar, y entonces podemos prever, preparar, ahorrar y preparar la liquidez para cuando ocurran estas 3 contingencias, porque esta fórmula es válida no solo para vejez sino también para invalidez y muerte, tengamos la disponibilidad necesaria para que ese derecho constitucional adquirido por el jubilado o el que sufre la contingencia sea satisfecho. De esto se trata la previsión, no se trata de otra cosa. Por último, quiero significarle que en este debate, amén de todas las cosas que acá se explicaron, yo también comparto que creo que hay otro antecedente que para mí fue esencial en mi apoyo a la gestión del gobierno actual, en lo personal, que fue el pago al Fondo Monetario. Yo creo que eso fue también de carácter estructural, de carácter central. Creo que este es el segundo gran paso central, y creo que es muy superior a aquel, muy superior. Creo que esto realmente es, como dijo José Luis, el nudo gordiano. Esto nos va a marcar una diferencia absoluta en la medida en que profundicemos el proceso, llevemos estos fondos donde se tiene que llevar, y a todas otras cosas que se dijeron acá. Tampoco es imposible concebir un país que un sector como el de los jubilados se realice, que tengamos un perfecto sistema previsional, si el conjunto de la economía y la redistribución de la riqueza no se realizan. Perón siempre nos enseñó esto. Esos 2 grandes conceptos de Perón, ¿qué fueron? La grandeza de la nación, ¿qué? El crecimiento macroeconómico, pero la felicidad del pueblo, la redistribución de la riqueza. ¿De qué nos sirvió la década del 90 con grandeza, con crecimiento macroeconómico del 8-9% anual, y no hubo redistribución de la riqueza? Aumentaron los pobres, los desvalidos, los desocupados, los subocupados, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta es fundamental para la liberación, pero no es la herramienta final. No van a quedar grandes luchas. La más grande, creo yo, que después de esta, que yo creo que es la batalla más importante, va a ser la lucha por el pleno empleo, la lucha contra el pago al negro, la lucha contra la evasión. Solo el país puede tener un buen sistema previsional, y no nos engañemos, no porque tenga un patrimonio de afectación, no porque tenga determinados fondos, sino si el conjunto del pueblo argentino, los trabajadores, los empresarios, los profesionales, los jubilados, los docentes, las universidades, el sector científico y tecnológico, los periodistas, ¿por qué no?, los militares, que también es un sector muy atrasado en materia de beneficios jubilatorios, las iglesias,
las organizaciones intermedias, las organizaciones marginales, los discapacitados, que son un 10% de nuestra población. Si todos los sectores, porque de esto se trata de la comunidad organizada, podemos realizarnos. Ningún sector ni ninguna persona puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Pero hay, como dijo José Luis, y felicito su frase, nudos gordianos. Seguro que después de la deuda externa, es el que más ha adaptado nuestra economía. Ha generado el 70% de nuestra deuda externa, ha impedido, agobiando a los argentinos con impuestos regresivos, ha impedido liberar las fuerzas productivas para un mayor crecimiento y una mejor redistribución. Estos son las 3 o 4 ideas que yo quiero compartir. Voy a hacerles llegar a través del blog de ustedes. Sé que ustedes tienen 400 o 500 mails de compañeros o más, y estoy a disposición de ustedes desde su humilde puesto de militancia, como decía Manso, como militante de la seguridad social, que eso somos. Yo además soy militante peronista de hace 42 años y orgulloso de seguir siéndolo, pero ponemos a disposición de ustedes todos los datos, todos los elementos que necesiten. Le voy a hacer llegar también el debate y sobre todo el mensaje que yo voy a procurar sintetizar un poquito la defensa de este proyecto. Yo creo, estoy convencido de que hay algo fundamental en esto. Al cerrar el modelo argentino de necesidad general, los animales hacen una guarida, los hombres hacen una morada. Las naciones, para las naciones, esa morada es la patria. La patria es algo que tiene 2 componentes materiales, un componente espiritual. Los 2 componentes materiales son el territorio y el pueblo. Es por esto que tiene valor cada centímetro y cada habitante, sea niño o sea anciano, sea enfermo o sea sano, sea trabajador o sea desocupado, sea rico o sea pobre. Pero el elemento que los une es el sentido de pertenencia. Eso es el patriotismo. Ese virus del que nos hablaba Jauretche y muchos de los que están acá en cuadros, que está atacado, que uno lo ve día a día cuando escucha por los medios este país. Bueno, ese, el que dice este país, o que te dice los países en serio, nosotros no, o sea, civilización y barbarie y todo lo demás, estos ya están inoculados con ese virus. Pero lo único que puede consolidar ese sentido de pertenencia, ese sentido de que nadie se puede desarrollar y realizar sino en un país que se desarrolla, es la solidaridad. Este es el gran mensaje peronista, esta es nuestra lucha de hoy. Estamos luchando por el adhesivo esencial de cualquier sentimiento de nacionalidad, de cualquier sentimiento de patriotismo, es la solidaridad, que es no solo sentir como propio, como decía Evita, el dolor ajeno de todos y cada uno de los argentinos, sino hacer lo que hay que hacer para resolverlo todos juntos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Revisión de la Reforma. Para finalizar, vamos a seguir el consejo de Fernando del Corro y de sugerirles este libro de la exclusión a la inclusión social de Sergio Tomás Massa y Miguel Fernández Pastor. Y para terminar también le voy a decir algo respecto de lo que dijo José Luis de los medios. Es imposible saquear a un pueblo si no se controlan los medios de comunicación. Esa es la herramienta del imperio y es su debilidad. Y es su debilidad, porque sin los medios de comunicación no pueden controlar el pensamiento de la opinión pública. Así que habría que empezar a pensar más allá de cómo se escala la montaña de los medios de comunicación en manos del enemigo, cómo se saca la montaña. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.